Bueno, me presento, mi nombre es Guilherme de Deus. Yo vine de Brasil, yo era UX en Globo en Brasil, me reloqué a Chile hace 2 años. Yo agarré esa foto más que nada para mostrar un poco lo que es la cultura de la compañía. Globo en realidad es una empresa que trae gente de todas partes del mundo y nosotros tenemos clientes en todas partes del mundo. Entonces, eso es un poco el DNA de la cultura de la compañía, es multicultural y esa experiencia de compartir con gente de todas las partes del mundo es algo muy entretenido. Bueno, un poco sobre la compañía. Glovo es una compañía que nació en Argentina hace 15 años con un objetivo que era ser excelencia en la prestación de servicios de tecnología para empresas de todo el mundo. Glovo arrancó con algo como 20 empleados. Hoy día tiene como 7.200 empleados distribuidos en varias oficinas en varias partes del mundo. Tenemos varias oficinas en Latinoamérica, en Estados Unidos y Europa y en India. Nosotros tenemos clientes premium en todas esas locations. Trabajamos para clientes locales, por ejemplo, acá en Chile tenemos clientes locales, pero igual la gente que trabaja en Glovo casi siempre trabaja para clientes fuera del país, en el location que está. Un poco cómo nos organizamos nosotros. Glovo se distribuye en estudios. Los estudios en realidad son como bolsas de conocimiento en que se organizan las personas que tienen los skills en determinada tecnología para prestar servicios a los clientes en esa tecnología. Tenemos ahí más de 20 estudios. Eso va cambiando con el tiempo. Cuando surgen nuevas tecnologías, agregamos nuevos estudios. Por ejemplo, recién agregamos el estudio de cybersecurity, el estudio de inteligencia artificial. Eso nos ayuda a prestar servicios de una manera más optimizada a nuestros clientes, ¿no? En lo que es el estudio, bueno, ahí estamos incluidos nosotros como estudio de UX. El estudio de UX de Glovo está dividido en 3 prácticas, principalmente: el Service Design, UX y Visual Design. Hoy día tenemos alrededor de 300 diseñadores distribuidos en esas locations que les comenté y en esos distintos roles que tenemos acá, que son diseñadores de servicios, diseñadores UX y diseñadores Visual Designers. Acá un poco un mapeo muy high level de la metodología que ocupamos, que en realidad está desde la parte de investigación de un proyecto, cubre todo el proceso de diseño hasta los entregables finales del proyecto. Tenemos diseñadores que están más o menos especializados en todas esas prácticas y tenemos varios tipos de engagement con clientes, que puede ser engagement de corto plazo, en que están, por ejemplo, en un proceso de discovery, o engagement de más largo plazo, como estar presentes en un equipo de diseño de un cliente, por ejemplo. Acá quería hablar un poco de las iniciativas que tenemos. Algunas de las iniciativas están enfocadas más para los Glovers, la gente que trabaja en Glovo. Tenemos, por ejemplo, los Design Showcases, tenemos el UX Live. Todas esas son instancias que armamos para compartir conocimiento entre los diseñadores, para compartir buenas prácticas, para compartir casos de éxito de proyectos que tenemos. Y tenemos algunas iniciativas que son enfocadas en el mercado externo. Por ejemplo, están los reportes, por ejemplo, el Sentinel Report y el Trend Watchers, que son reportes de tendencias y nuevas tecnologías, enfocadas, obviamente, desde el punto de vista de UX. Tenemos el Glovo Lab, que es como una célula experimental dentro de Glovo para armar productos innovadores, ocupando la expertise que tenemos nosotros dentro de Glovo. Y dentro de todas esas iniciativas, quería aprovechar para comentarles del Design Center. El Design Center, eso es un spoiler porque todavía estamos en una fase de planificación de lo que es el Design Center Chile, pero
Design Center es un centro de entrenamiento que armamos dentro de Globant y está en varias locations de Globant. Ya lo tenemos en Argentina, en Colombia. Y la idea del Design Center es cubrir un poco la brecha que existe de conocimiento de la gente que sale de la universidad, que tiene mucha buena base teórica de lo que es el UX, y agregar un poco a lo que es la práctica del UX en el día a día de los proyectos. Entonces, eso se hace con una metodología muy hands-on. Es un curso de 3, o sea, varía de acuerdo con el location, pero de 3 a 4 meses, en que los diseñadores que se postulan y son seleccionados a participar del Design Center pueden participar de un proyecto desde el inicio hasta el fin, ocupando las oficinas de Globant con mentores y profesores dentro de Globant. Y lo importante acá es que sepan cómo es el día a día de un proyecto de diseño dentro de una compañía grande como es Globant. Y brindarles un poco de lo que es la práctica y para que puedan agregar a sus conocimientos teóricos, ¿no? Todavía no tenemos cerrado, pero la idea es arrancar con el Design Center Chile el año de 2019, así que les invito a que estén atentos a las redes sociales y a nuestro comunicado para que los interesados se puedan postular. Y el último, me gustaría invitarles también a seguirnos en Instagram. La cuenta design.globant es la cuenta del estudio de UX de Globant. En esta cuenta empezamos a publicar un poco de lo que es el día a día de los UX que tenemos acá, y un poco lo que es el UX dentro de Globant hoy día. Bueno, una vez más les agradezco mucho la asistencia. Y me gustaría invitar a Javier Velasco, que es un diseñador que está en nuestro equipo, es un pionero del UX acá en Chile. Nosotros estamos muy orgullosos de tenerlo en nuestro equipo acá en Chile. Y bueno, Javier nos va a dar la primera charla de la noche, así que muchas gracias. Ya. Hola, ¿cómo están? ¿Todo? ¿Cómo están los chicos? ¿Cómo están las chicas? Muy bien. Ahora sí. Bueno, estoy muy contento de estar acá jugando a local en Globant. Hace unos meses me sumé a este tremendo equipo que tenemos y liderado con nuestro propio Dios del diseño. Así que en realidad se ha portado como un ángel conmigo. Ha sido un gran líder y realmente un honor para mí sumarme a este equipo. Además, tener la oportunidad de nuevamente volver a compartir escenario con mi gurú personal, Camus, una tremenda alegría, así que estoy más feliz que perro con 2 colas. Voy a presentar algo que en realidad hace cierto tiempo no tenía la oportunidad de presentar en este contexto, cosas aplicadas. Tuve varios años metido en el mundo académico y les voy a hablar hoy día de unas cosas que he estado dándole vuelta a la cabeza los últimos par de años en cuanto a cómo se aplica el UX en el mercado local, qué tracción se ha tenido, cómo se ha interpretado y remezclado lo que es el diseño de experiencia. Todo eso combinado con algunos clásicos de clásicos como
como verán en el título, y con ejemplos de mi propio portafolio y de algunos ejemplos de mis estudiantes. Partimos con una idea sumamente simple pero muy potente. Nosotros tenemos solamente dos formas de hacer las cosas, o por diseño o por accidente. Esto quiere decir que cualquier cosa que nosotros no hayamos diseñado, cualquier detalle, va a quedar sujeto al azar, al accidente, o otra persona va a tomar decisiones en ese proceso que no necesariamente esté ocupando el mismo criterio que nosotros teníamos. Esta es una frase que agarré alguna vez en la pasada, en la tele, no tengo en realidad referencia, si alguien sabe el autor, me puede avisar y tomamos nota rápidamente. Otra frase célebre, me gustan mucho a mí las citas. Charles Eames trabajaba en equipo con su señora, Charles y Ray Eames, arquitectos norteamericanos, diseñadores industriales. Plantea que los detalles no son los detalles son lo que hacen el producto. Como ejemplo, esta silla que hizo famoso el estudio Eames, durante 3 años, posterior a su lanzamiento, ellos siempre estuvieron mejorando el detalle de la pata que termina la pierna de la silla, nunca estaban conformes con los problemas que iba presentando, siempre estaban buscando la forma de mejorarlo, y solamente luego de 3 años, tenerle ya en producción, quedaron conformes con el resultado final. Ahora, a pesar de que nuestra disciplina se ha popularizado bastante y existen muchas empresas que declaran que están haciendo UX, todos nos enfrentamos a este problema. O sea, por algo se maneja a nivel de meme, todos nos podemos sentir identificados como el mercado nos presiona a acortar los tiempos, a saltarnos etapas, a arreglar las cosas después, pero básicamente mi llamado hoy día es a tratar de frenar la cosa, de hacernos respetar, de respetar los procesos, de respetar las etapas. Que no necesariamente significa hacer las cosas más lentas, porque a veces por tratar de curarnos terminamos agarrándonos mucho más. Esta cita de Joe Natoli, que estuvo hace un par de años acá en Interaction South America, cuando nosotros perdemos el cuidado de los detalles del diseño, cuando no anticipamos las proyecciones de las consecuencias que pueden tener nuestras decisiones, los resultados pueden ser catastróficos. No sé si ustedes están todos familiarizados con el impacto que tuvo Facebook en las elecciones de Estados Unidos y con la intervención que tuvieron ahí los rusos. Si no les puedo contar, si eso ya lo conocen, les puedo contar, por ejemplo, otra historia que un experimento que hizo una vez Facebook hace aproximadamente 5 años. Ellos empezaron a manipular el stream de noticias de las personas y eligiendo usuarios al azar. Algunas personas les mostraban exclusivamente noticias alegres y a otras personas les mostraban noticias trágicas. Este tipo de estudio, al hacerse en un contexto universitario, tienen la obligación de pasar por un comité de ética. Pero el Facebook, siendo una empresa privada, se saltaron esa etapa y producto de este estudio, algunas de las personas que vieron noticias trágicas terminaron hospitalizadas. Estaban literalmente jugando con la vida de las personas. Entonces, algo que puede parecer tan inocente como cambiar el tono emocional de la información que tú estás viendo tiene consecuencias súper graves. ¿Okay? Entonces, John Natoli nos invita a tomar un poco más de pausa y pensar las cosas bien, porque si ustedes lo piensan, en el fondo, toda nuestra disciplina de diseño centrado en el usuario parte en la base de pensar las cosas bien antes de construirlas. No construyamos sobre la improvisación, sino que entendamos a los usuarios y diseñemos pensando en ellos. Ahí sí. ¿Ya? Una de las personas más brillantes que estudió este tema de los impactos de la tecnología en lo que ya es el siglo pasado era McLuhan. Y una de las frases que sintetiza su trabajo, si bien no fue escrita directamente por él, sino que por otro estudioso que trabajaba con él, un padre jesuita, plantea básicamente que nosotros nos convertimos en lo que observamos, en lo que manipulamos, y esto en el fondo tiene después validación en las teorías del conocimiento de Maturana. Pero la idea base es que nosotros vamos dando forma a los objetos que construimos y eso altera nuestra sociedad y al final de cuentas tiene un impacto en la manera en que vivimos. Por ejemplo, McLuhan planteaba que el impacto del automóvil fue la carretera,
los road movies, los road trips familiares, cómo eso alteró la estructura de la sociedad. No es el objeto en sí mismo, sino que el impacto que va teniendo en nuestras vidas, ¿ya? Y el foco de McLuhan era estudiar el impacto de la televisión. Él hablaba de la tecnología electrónica. Pero como él era tan adelantado, o sea, si tú leen hoy día a McLuhan, pueden claramente hacer un cine en lo que él está diciendo y los efectos de la tecnología de información moderna en la comunicación digital. Entonces, digamos, básicamente la idea es que siempre tengamos manteniendo un ojo en proyectar qué es lo que va a estar pasando, qué implican estas decisiones que yo estoy tomando. Y el marco de agilidad que está tan prevalente por todos lados, muchas veces se malentiende. Se trata de meter el diseño dentro del proceso ágil, dentro de los procesos Scrum. Pero no es así originalmente. El proceso de todo el marco de referencia de la agilidad está orientado hacia la producción, la productividad. Y el diseño debe venir antes. Si tú haces un proceso a cabo de diseño, después la producción sale por un tubo con un proceso ágil. Si tratas de hacer el diseño sobre la marcha, te complicas y terminas demorándote mucho más. Y esto no es una idea que inventé yo, sino que todos los libros que hacen referencia sobre agilidad con UX tratan de ver cómo podemos arreglarlas para ir adelantados, cuántos sprints necesitamos ir a la cabeza, etc. Otro problema que presenta este enfoque ágil es que trata de, o sea, se orienta a dividir los proyectos en pedacitos, en segmentos, cuando en realidad estos proyectos tienen que ser resueltos con una mirada sistémica, que son componentes complejos, que interactúan unos con otros. Por lo tanto, no podemos ver solamente una ventanita, no podemos diseñar una pizza mirando solamente una rebanada. Tenemos que entender el todo, tenemos que saber qué materiales vamos a necesitar para construirla, necesitamos saber cuáles son los gustos de nuestra audiencia, cuáles son sus necesidades. No podemos verlo solamente por ventanita, nunca vamos a tener una experiencia potente de esa manera. Y solamente por listar algunos de los ejemplos que tienen que ver con UX, que dependen de esta mirada de sistema, son los sistemas de navegación, de rotulado, los patrones de interacción y los templates, por ejemplo, ¿ya? Ahora, en cuanto al proceso de diseño UX, por supuesto se han hecho muchos modelos. Y, sin embargo, el más claro y lúcido, a pesar de tener casi 18 años ya, no deja de ser válido. Para mí sigue siendo lo más sólido que hay al respecto, lo más claro, lo más potente. Todos están familiarizados con el modelo de Garrett. Básicamente trabajamos en distintos niveles que van, a medida que progresamos, vamos pasando de lo más abstracto hacia lo más concreto. Entonces, se fijan solamente a nivel de esqueleto, ya en la cuarta etapa podemos hablar de wireframes y después pasamos a los mocks. Si no hemos saltado las etapas base, estas pantallas que estamos generando no tienen sustancia, no tienen estructura, se quiebran con mucha facilidad. Tenemos muy poco impacto sobre la experiencia si estamos netamente atacando a la superficie. Para tener impacto real tenemos que partir desde la base estratégica. El modelo completo de Garrett delinea ya bastante específicamente cuáles son las distintas especialidades y disciplinas que intervienen en este proyecto y nuevamente, o sea, a pesar de que esto tiene muchos años, desde mi punto de vista, su validez no se ha aguado, no se ha desvirtuado y muchos modelos que he visto posteriormente hacen las cosas más complejas, no tienen tanta claridad ni tanta potencia. Por supuesto, hay algunas de estas especialidades que se han perfeccionado, se han sofisticado mucho más con el tiempo, pero la base sigue siendo muy útil y potente. Entonces, nuevamente la idea es que si nosotros nos quedamos a nivel de wireframe, a nivel de pantalla, no va a tener potencia en nuestra experiencia. Vamos a estar solamente rasguñando la superficie, no vamos a tener impacto sobre los usuarios y no vamos a tener buenos retornos de inversión para los clientes. No es buen negocio. Estamos perjudicando nuestra credibilidad como rubro y no estamos entregando valor suficiente a nuestros clientes, ni mucho menos a los usuarios finales. El proceso UX no es un proceso rígido, no es una cosa que tú digas, mira, tienes que usar tal herramienta en cada momento. Básicamente es un set de herramientas variadas y va a depender de la experiencia del diseñador saber qué herramienta usar en qué momento específico. ¿Okay?
Hay una anécdota muy simpática que contaba Jared Spool, que es uno de mis speakers favoritos del circuito gringo. Él vive en Boston, que es un área donde la mano de obra es carísima. Y una vez tenía un problema en su casa con su cañería, llamó al plomero, el gaffiter, $650 la hora. Entonces, bueno, si voy a estar gastando esta fortuna en este tipo, voy a ir a mirar qué es lo que hace, ¿no? ¿Qué es lo que lo hace tan valioso? Ok, llega el tipo y dice, tengo una filtración acá, hay un ruido en esta cañería, tenemos una pequeña filtración. Ok, entonces visitan el sótano, llega este tipo, saca su maletín, toma una llave, se mira primero todo, toma una llave, saca la cañería, le pega, ¡ping! Porque le pega la oreja a la tuba. Encuentra por acá, y está el problema, cambia la pieza, media hora, asunto resuelto. Entonces, básicamente va a depender de la potencia, de la experiencia que tenga el diseñador, saber qué elemento usar, en qué momento, cómo optimizar los recursos, hacer las cosas bien. No necesariamente va a significar gastar más plata o más tiempo, sino que simplemente, mientras más tú sepas, más vas a saber optimizar esos recursos. Y ahora entramos ya más en detalle, vamos a revisar algunas de las herramientas que yo uso con mayor frecuencia o que siempre enseño a mis alumnos en las 4 etapas básicas del proceso de diseño de experiencia, ¿ya? A nivel de estrategia, es súper importante que definamos el objetivo de manera explícita, que definamos los tipos de audiencia. Por ejemplo, esto es un ejemplo de mis estudiantes en Chapel Hill. Definimos los objetivos generales del proyecto, cuál es el norte, hacia qué queremos apuntar, pero después es súper importante tomar eso y aterrizarlo a algo que sea cuantificable y ponerlo en un contexto de tiempo. Usted no va a poder medir a futuro el éxito del proyecto si estamos logrando las metas que queremos, porque en la práctica la vida de los proyectos comienza una vez que los lanzamos y ahí es donde realmente podemos empezar a saber cómo están rindiendo, cómo están comportándose las personas y qué frutos está teniendo. A nivel de definiciones de audiencia, es súper importante que vayamos describiendo distintos tipos, pero por sobre todo, cómo distintos tipos de usuarios van a tener distintas necesidades frente al sistema, porque si no nos quedamos pegados en que vemos a todos por igual y se nos desvía un poco el foco. Entonces la gracia de este proceso es ver la perspectiva de cómo distintos usuarios se enfrentan al problema, tienen distintas necesidades. Esta era una aplicación que estaban diseñando este grupo de chicos para, bueno, usted sabe cómo son los campus universitarios de Estados Unidos, cosas enormes y todos tienen su auto, entonces el tema de estacionamiento se transforma en un problema. Tienen distintos edificios de estacionamiento, pero si tú vienes llegando tarde a clase, tienes que darte la vuelta por 7 pisos buscando un espacio, no lo encuentras y llegas tarde a clase finalmente. Entonces querían una aplicación para ayudarte a encontrar estacionamiento. Entonces aquí estaban planteando cómo, por un lado tenían las distintas necesidades de los estudiantes, después los estudiantes de posgrado tienen comportamientos distintos, los profesores tienen comportamientos distintos. Aquí se explica como claramente un profesor no puede darse el lujo de llegar tarde. Y después, gente que vive alrededor de una universidad, si en una universidad pública tiene acceso a bibliotecas, muchos servicios que están abiertos a la comunidad. Pero la cantidad de estacionamientos disponibles para público son mucho menos. Se manejan con parquímetros, es totalmente distinta la experiencia. Entonces, ellos estaban muy bien con los distintos grupos, cómo se enfrentaban distintos sistemas. También podemos tomar en esta etapa herramientas que vienen directamente del marketing, como un mapa de posicionamiento que nos permite orientarnos cómo quiero ser percibido respecto a mi competencia, otras herramientas como el análisis FODA, o también cosas como el benchmarking, que pueden ser o muy sofisticados o simplemente comparaciones tan simples como esta, a nivel bastante macro, ya nos permite darnos una idea si nuestra estrategia va a ser tener todo lo que tienen los demás o, por el contrario, enfocarnos en pocas herramientas, pero hacerlas mejor que nadie. Una vez definido a nivel estratégico, podemos empezar a darle forma en el alcance. ¿Qué es lo que va y qué es lo que no va dentro del proyecto? Esto es súper claro, súper importante tenerlo claro al principio, para que no después te vengan y debemos hacer esto. No, está fuera de nuestro alcance, no va dentro de lo que definimos que era necesario hacer dentro de este proyecto, no cumple con las necesidades de los usuarios, no cumple con nuestro plan de trabajo. Existen distintas herramientas para manejar esto, es como de cierta manera ver cuál es la carne que vamos a poner en la parrilla, ¿no? ¿Qué va, qué no va? Con disculpas a los vegetarianos. Entonces, puede ser algo tan básico como hacer una lista de funcionalidades. Voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto, y describo brevemente eso. Pero eso ya, ese pequeño avance ya nos deja bastante más adelante. Estamos organizados, vamos a ver qué es lo que va a ir, qué es lo que no es.
pues empezamos a describir las necesidades de los usuarios ya de manera más específica, hacemos entrevistas, llegamos a determinar estos arquetipos de personas. ¿Cuál es el verdadero valor de los personajes? Ayuda al equipo completo, tanto diseño como desarrollo, a empatizar con los usuarios y entender la perspectiva de que distintos usuarios van a tener distintas necesidades frente al sistema. Este ejemplo también de mis estudiantes de UNC estaban haciendo una revista para hijos de brasileños que vivieran en otros países, una revista que les ayudara a mantener su lenguaje, a mantener la cultura, con canciones, recetas de cocina, dibujos animados. Entonces, ¿cómo diseñamos esta revista para niños que tenían distintas necesidades, distintos contextos? Por ejemplo, uno de los niños que hicieron esos personajes tenía libre acceso al computador y a la internet, pero otro de ellos, sus papás lo controlaban bastante, tenía solamente 1 hora de acceso al día. Entonces, como esta diferencia contextual súper importante plantea totalmente diferente manera de acercarse a la aplicación, a la revista. Entonces, la potencia nuevamente de los personajes es eso, ayudar al equipo a empatizar con los usuarios. Ahora, una de mis herramientas favoritas, que trato de usarla en casi todos los proyectos, es muy potente, son los modelos conceptuales. He visto muy poco esto usado acá, y son diagramas que explican de manera muy simple cosas muy complejas. Requiere bastante trabajo llegar a buenas soluciones esto. Este es un ejercicio que hice a nivel netamente teórico, pero las cosas que enfatizo a través de este es la importancia de poner énfasis en el diseño de las interfaces que van a usar nuestros usuarios internos del sistema, los administradores. Entonces, si yo quiero hacer una tienda de comercio electrónico que venda mucho, y le doy una interfaz pésima a la persona que tiene que cargar los productos, obviamente van a tener errores, va a tener dificultades, puede vender menos. Entonces, muchas de las empresas nacionales ponen poco énfasis en esto, lo cual es pésimo negocio. O sea, son los usuarios más intensivos de tu sistema, los administradores están todas las horas, toda la semana pegados haciendo eso, y si no inviertes en eso, te estás matando a ti mismo. Este es el último proyecto que alcancé a diseñar trabajando en el mundo académico. Estuve en esto hasta mitad de este año en la Universidad Católica, estaba trabajando en un centro de desastres naturales. Estábamos haciendo un proyecto para diseñar un panel de control que compilara toda la información existente en torno a un desastre y tomar en cuenta, nosotros habíamos detectado que existieran personas que denominamos los voluntarios digitales. Personas comunes que tienen un trabajo cualquiera, no son especialistas en desastres, pero cuando algo pasa, su necesidad de tratar de ayudar a las víctimas la canalizan a través de sus habilidades digitales. Entonces, en vez de estar ellos juntando agua, cargando agua, viajando al lugar del desastre, saben que va a ser mucho mejor uso de su tiempo, las habilidades que ellos tienen para encontrar información, para traducirla, para compartirla. Estuvimos durante prácticamente 2 años haciendo unas investigaciones paralelas. Por un lado, yo hice un estudio comparativo de todas las plataformas que había de desastre con participación ciudadana en el mundo. Teníamos una lista de más de 111 plataformas en realidad. Y el resultado básico de eso era que se está desaprovechando la oportunidad de colaborar que tiene la gente. El nivel de participación que se ofrecía a la ciudadanía era bastante limitado, bastante superficial, siendo que tenemos gente con habilidades digitales muy altas, muchas veces tienen habilidades mayores a las que pueden tener los empleados de los servicios de emergencia. Pero como muchas de estas plataformas venían diseñadas desde servicios de emergencia, ellos tienen mucho recelo con darle mucho poder a los ciudadanos, tienen la presión de que van a empezar a entregar información falsa, que van a empezar a jugar con el sistema. ¿Ya? En paralelo nosotros hicimos una investigación cualitativa, estábamos entrevistando, tratando de entender, de caracterizar quiénes son estos voluntarios digitales y qué los caracteriza, qué los motiva. Y encontramos que son efectivamente motivados por altos niveles de altruismo. Muy pocos de ellos les interesa hacer ruido o llamar la atención a sí mismos, y tienen mecanismos de autorregulación. Si una persona no está compartiendo información falsa, son los mismos voluntarios digitales los que se encargan de desmentir eso, de declararlo como un rumor. Y ellos tienen, a través de su experiencia, mucha habilidad para poder reconocer una imagen, si está compartiendo una imagen falsa de un incendio, y dicen, no, mira, es el incendio de hace 2 años, esa información es falsa, y rápidamente van cayendo los rumores. Entonces, sumando estas 2 investigaciones, mi conclusión era que podíamos aprovechar el potencial que teníamos, era generar un sistema que tuviera múltiples niveles de participación,
que sacara al máximo potencial esta voluntad de los ciudadanos a participar, y además durante las entrevistas descubrimos que existía un sentido de comunidad entre ellos. Como somos un país tan afectado por los desastres, se empezaban a reconocer en el tiempo, empezaban a decir, ah, mira, este es el mismo que estaba tuteando la otra vez para el incendio pasado, para el terremoto pasado, este tipo sabe mucho de incendio, este tipo sabe mucho de inundaciones, se empieza a identificar, hay un cierto respeto mutuo. Entonces, la idea era plantear e incorporar herramientas de software social a esta plataforma de intercambio de información y permitir distintos niveles de participación que van pasando en niveles, un poco como un juego. A medida que tú vas avanzando, vas ganando credibilidad, mientras más puntos ganas, pasa a la siguiente etapa. Entonces, mientras más vas avanzando, tienes acceso a mayores herramientas que requieren de mayor credibilidad. Si tuviéramos una persona que está mintiéndonos en el nivel 5, podría hacer más daño al sistema, pero como se ha ido ganando una mayor repetición durante el proceso, eso le permite llegar hacia allá y tú puedes rankear a los perfiles de los usuarios, formar clanes, etc. Entonces, acá vemos cómo con un diagrama muy simple podemos explicar un proyecto muy complejo y es un diseño visto desde lejos que difícilmente podríamos haber resuelto netamente a nivel de wireframes. Después seguimos avanzando hacia nivel de esqueleto, donde empieza a tomar cada vez forma más concreta nuestro proyecto. Cada vez que tenemos un proyecto con mucho contenido, es súper útil recurrir a investigar con los usuarios a través de herramientas de card sorting, para poder nosotros clasificar la información no desde el punto de vista de la empresa, sino desde nuestro propio criterio como diseñadores, por mucha experiencia que tengamos. Súper importante entender cómo entienden este mundo las personas que lo van a usar, cómo agrupan las cosas y sobre todo cómo llaman a cada uno de sus grupos, el tema del rotulado. Muy potente la herramienta de card sorting. El inventario de contenido, rara vez lo he visto ocupado acá, pero la base es el caballito de batalla de la arquitectura de información. No todo lo que es UX es sexy y entretenido. Esto es un trabajo que es arduo, que hay que ponerle y darle con persistencia, determinación y perseverar. Este ejemplo es de una biblioteca de salud en la cual yo trabajaba en mi universidad, y hicimos un inventario, teníamos como recursos donde podías tener links, artículos relacionados a salud. Tuvimos que clasificar todas las familias de enfermedades con trabajo intensísimo, y como se ve acá, por ejemplo, teníamos casi 2.000 filas en este inventario. El proyecto que estoy haciendo ahora para seguro, si solamente clasificamos los productos que tenemos versus los canales a los cuales van a ir y las 5 funcionalidades básicas que tiene que tener cada uno de estos productos, llegamos a un inventario de aproximadamente 600 líneas, y después esto, al pasarlo a procesos ágiles, cada una de estas líneas corresponde a una épica. Entonces, este mapa, una vez que lo completemos, recién tengo el template y vamos a empezar a trabajar con el cliente para irlo llenando, nos va a dar una visión del proyecto global. Entender en qué etapa estamos, cuáles áreas se han desarrollado, cuáles otras están por desarrollar, o cuáles están fuera del alcance del proyecto. Otra herramienta bastante simple y con harta potencia, y que también raramente he visto usado acá, el Task Analysis. Ya a nivel de interacción, diseño de interacción, simplemente hago una lista de texto, paso por paso, cómo interactúa una persona con el sistema para resolver una determinada tarea. Y esto nos da la base para después hacer una representación gráfica de esta, con diagramas, en donde ya podemos empezar a tomar desvíos, ver qué pasa en caso de éxito, en caso de falla, cómo se va ruteando la información. Y las pantallas. Otro ejemplo de un login que prácticamente todos tenemos que lidiar con sistemas de login, y probablemente los patrones no varían mucho. Entonces aquí vemos como herramientas que se vienen usando hace mucho tiempo y se han dejado de usar como prácticamente por olvido, siguen teniendo un montón de potencia y validez el día de hoy. Y finalmente llegamos a nivel de esqueleto a la reina de las herramientas, que es el mapa. También me llamó mucho la atención, conversando con gente que trabaja en el día a día, muy poca gente está usando actualmente los mapas. Y francamente yo no entiendo cómo se puede diseñar un sitio complejo sin un mapa. No tienes clara la relación entre las pantallas. Acá les voy a mostrar de ejemplo un mapa multipágina que hice para una comunidad online, porque yo formé parte de mi
primeros años en realidad fue uno de los fundadores de esta comunidad a fines de los 90. Una de las primeras comunidades de diseño y desarrollo web que hubo a nivel internacional. Yo era una de las 2 personas en el hemisferio sur que había. Estaba yo y otro compadre en Australia, y todos los demás en Estados Unidos, en Europa, en India, etc. Teníamos, en primer lugar, una colección de artículos que escribían nuestros miembros. Teníamos la mayoría de las conversaciones de nuestra comunidad se movían a través de listas de correo, y estaba la gestión de las listas. Dentro del correo, si tú enviabas un mail que generaba ruido, que como que se desviaba un poco en tema, tenías que pagar ese ruido con un tip. O sea, entregabas un dato que ayudaba a los demás, que permitía una enseñanza, y eso lo marcabas en corchetes de HTML que decía tip. Eso lo peinaba un robot y daba a caer a este archivo de tips. Teníamos directorio de miembros donde cada uno tenía su sandbox donde podía jugar con código y experimentar. Una colección de browsers, la colección, y esto todavía están dando, todavía está vivo, la colección de browsers más grande que existe, y el propósito básico es testear la compatibilidad de tu código con versiones antiguas. Directorio donde la gente ponía links a recursos importantes, se podían enviar, y como muchos de los creadores de esta comunidad eran golosos y teníamos gente de distintas partes del mundo, teníamos la idea de formar nuestra propia colección de recetas de cocina también. Finalmente, la sección administrativa para cómo organizar todo esto. Y el mapa con su leyenda donde se explica la simbología. Y esto siempre básicamente me apego al vocabulario visual de Garrett también. También eso yo le hice una traducción. Otro ejemplo mapa que hice también hace varios años para la iniciativa científica Milenio, que es una entidad del gobierno que financia investigaciones científicas y centros de investigación. Y aquí como que vemos una práctica que yo siempre recomiendo, es cada página del wireframe o template, o sea, por ejemplo, las que son cajas son netamente páginas directas, pero estas otras son templates, donde van a haber miles, o sea, variedad de páginas que se repiten. Entonces, cada una se le asigna acá su posición jerárquica, entonces este número después va a dar el número a su correspondiente página cuando diseñen el wireframe, a nivel de pantalla. Y cuando estás trabajando en procesos ágiles, también cada épica necesita tener su correspondiente mapa, tanto de interacción como jerárquico de navegación. Ahora, solo una vez que ya hemos pasado por todo ese proceso, estamos listos para empezar a hablar tridimensional a nivel de interfaces de wireframe. Se fijan cómo ahora ya estamos en una base mucho más sólida para enfocarnos netamente en decisiones de layout y de interacción fina. Toda la base estructural, la base del alcance ya ha estado claramente definida. Y los wireframes pueden tomar distintas formas. Hay distintos niveles de fidelidad, wireframes de baja fidelidad, de alta fidelidad, con color, sin color, con múltiples tipografías, solamente con una tipografía. Y un elemento clave son las anotaciones laterales que se hacen. Este ejemplo viene de un proyecto donde estábamos trabajando con XML y transformaciones de XSLT, y aquí las anotaciones en ese caso fueron usadas para distinguir los distintos templates de XSLT que iban a ir formando la estructura de este proyecto. En ese momento, mientras yo estaba trabajando en esto, no me daba cuenta, simplemente estaba trabajando, guiándome en las cosas que iba aprendiendo con estas comunidades que yo participaba, internacionales, pero en retrospectiva me doy cuenta que probablemente estos fueron los primeros wireframes que se hicieron en Chile. Ahora, otra cosa que yo hago frecuentemente es reservar la primera página de tu documento wireframe para describir las áreas de la pantalla y todos los componentes que son globales, que son transversales. En primer lugar, era netamente por un tema de espacios para poder que me cupieran las anotaciones de la navegación más las anotaciones de la primera página. Pero después como que me quedó gustándolo y seguido practicando, reservar la primera página para describir los elementos globales de tu diseño. Y una vez recién tú esto, ya pasas a describir lo que hay centralmente en el contenido. Y en este caso, uno de los elementos clave era que el administrador del sitio pudiera jugar con las posiciones de los contenidos, porque los ciclos de información, los procesos de información eran cíclicos, entonces pasaban por distintas temporadas. Cuando tenían eventos especiales, los concursos tenían que estar en primer lugar. Cuando tenían conferencias, las conferencias iban a ser lo más importante. Cuando sacaban los artículos,
etc. Entonces necesitaban que el administrador tuviera esa posibilidad de ir moviendo la prioridad de los componentes. Nuevamente otro ejemplo y vuelvo a enfatizar que son súper clave las descripciones en las anotaciones que van al lado. Básicamente he visto a harta gente que hace wireframes así, eso es la mitad del trabajo, o menos. Una vez que tienes bien resueltas las anotaciones, la descripción de cómo es el comportamiento de todos los componentes, de dónde viene la información, qué se hace con ella, la interacción fino, si no metes eso dentro del proceso ágil, el refinamiento pasa por todo, ya está todo discutido, ya está todo decidido. Otro ejemplo de esta primera pantalla, página donde se describen las áreas de la página, en términos de cuáles hacen scroll, algunos paneles eran colapsables, qué pasa con el ancho, cuáles son anchos fijos, cuáles son anchos líquidos, los puntos de tope con la responsividad, etc. Y solamente un resuelto eso, pasamos a describir páginas ya más específicas. Y acá como el zoom a detalles de las anotaciones, tú puedes hacer anotaciones que tengan que ver con microinteracciones, etc. Es algo muy flexible, pero vuelvo a insistir, hacer wireframes sin anotaciones, la mitad de la pega o menos. Y si estás trabajando en móvil, es lo mismo. Las anotaciones van igual, son igualmente útiles. Ahora, problema, como les decía, se ha ido popularizando una versión de UX que olvida los orígenes como la versión a cuenta. Actualmente incluso las herramientas más populares de diseño para hacer wireframe, incluyendo Sketch y Adobe XD, no vienen consideradas las anotaciones por default. Te tiran netamente el artboard de todo lo que tú estás escribiendo y hay que hackeársela. O sea, de hecho, esta pantalla yo la armé en Sketch. Eso es básicamente el proceso. Y una última discusión sobre cómo podemos empujar, cómo podemos dar la batalla para seguir avanzando, ¿no? Tiene que ver con etapas de madurez del mercado de los clientes. Lamentablemente la impresión que yo tengo en base a lo que he visto localmente, muy pocas empresas en Chile pasan del nivel 3. Son, como les decía antes al principio, hay muchas empresas que declaran hacer experiencia de usuario, forman equipos, pero después no les dan el poder de tomar decisiones, no los invitan a sentarse a la mesa a los grandes, a tener discusiones estratégicas, y mientras no estemos a ese nivel, no vamos a poder seguir avanzando. Entonces, parte de nuestra responsabilidad ir educando al cliente, avanzando paso a paso, irnos ganando los espacios y demostrar con hechos, ir incorporando estas herramientas básicas que nos van a ir aumentando el impacto en los proyectos. Mejora tanto la experiencia del cliente como los resultados de la empresa. Eso es nuestra tarea para... ¿Preguntas? Tenemos algunos minutos para preguntas. Ya, vamos. Sí, dime. Además que es con respecto como a la última fase de acompañar en la mesa como especialista estratégico, nosotros trabajamos en SECO y tenemos un tiempo que tenemos el espacio de hacerlo. Ya. Pero es cierto que piensan que cuando estamos haciendo webinar, o no sé, realmente yo estoy confundida, es exclusivamente la pega de levantar según los requerimientos, sigue trabajando en los cuestionarios, y de repente cuando tú estás ahí haciendo esta metodología de entrevistas te das cuenta que hay cosas que son de antes, que son de definiciones, de hipótesis que no están correctas. Y ahí se ve como el pensamiento como de diseño de servicio, Claro. que veo otras cosas que influyen en realmente que esto sea efectivo o que no sea efectivo. Entonces, a veces me siento como limitada como cuando miro esta herramienta así, después como que quedo un poco en el aire, cuando quiero como conversar y demostrar que hay que replantearse algo que va mucho más atrás que llegar finalmente al... Claro. Sí.
Entonces la pregunta es, ¿Ah? la pregunta es cómo, claro, ¿De qué cómo forma seguir podría- adelante, ya. de los datos? Claro, como decía antes, básicamente tenemos que ir educando al cliente de distintas formas. Una, lo puedo ir proponiendo, mostrarle ejemplos de esta herramienta, tratar de buscar casos de estudio, o buscar artículos. Siempre es bueno, como acá siempre causa buena impresión citar referentes extranjeros, regalarle artículos, llevarle libros, de a poco ir como mostrando cómo en realidad la experiencia de usuario es mucho más allá de las pantallas y tiene su origen en, mientras no tenga una conexión firme con la estrategia, es bien poca el impacto que va a tener. Entonces, como enfatizar la conversación hacia ese sentido, a cómo las decisiones estratégicas impactan la experiencia y las decisiones tácticas netamente se quedan a nivel de usabilidad. Un poco por ahí. Tú planteas el tema de pensar, ¿cierto? Pero siempre tenemos el problema de la planificación, que el tiempo básicamente es plata, recursos. Entonces, para ti, ¿cuál sería un tiempo prudente cada vez que a uno le consultan el tiempo que nosotros nos deberíamos dar para pensar antes de llegar con el tangible? Porque claramente eso es lo que espera siempre el cliente o el equipo de desarrollo. Entonces, para ti, más o menos, ¿cuánto sería el tiempo? Es súper relativo, depende del contexto y de la complejidad del proyecto. O sea, si ya está todo dividido en épicas, no sé, nosotros nos pasó ahora en el proyecto que estamos, había uno de los canales, los flujos que estábamos diseñando que suponía que iba a dar para 2 meses, estamos en el quinto todavía haciéndole correcciones porque el producto lo estaban definiendo al mismo tiempo que nosotros estábamos definiendo el interfaz, entonces iban cambiando las reglas del negocio sobre la marcha y ha terminado súper lento, los textos van cambiando, tienen que pasar a aprobación por el departamento legal, ha sido un caos, entonces estimar es súper complicado, dependiendo de en qué terreno estáis jugando. Pero como decía antes, no necesariamente implica tener más horas, porque en el fondo, si a ti te están empujando a irte al tiro a la pantalla, las decisiones que vas a tener que tomar son las mismas. Entonces simplemente algunas las vas a dejar fuera de, las vas a olvidar y no van a estar y se van a saltar. Entonces, pasar las etapas no necesariamente implica hacerla más lento, sino que, por supuesto, está la idea, claro, si estoy diciendo también eso de reflexionar, pensar, pero a medida que avanzas tú puedes irte ganando el espacio demostrando, mira, oye, ya, hagamos este flujo, ya, pero ¿qué pasa si hacemos el mapa? Si nos centramos por un par de días en discutir qué información necesita cada una de estas cajitas. Por ejemplo, en este caso nuestra herramienta era básicamente un formulario gigante. Entonces ya, antes de partir las pantallas, vamos, cajitas, paso por paso. ¿Cuál de estos pasos? ¿Qué información requiere cada uno de estos pasos? Ya, entonces ahí ya puedes empezar a conversar con backend, que me habilite los servicios para disponibilizar esta información, ya empieza a avanzar la cosa antes de que tire la pantalla. Entonces ya pueden empezar a avanzar en paralelo. Entonces es cosa como que tratar de parcializar las decisiones de diseño, porque las decisiones de diseño hay que tomarlas igual. Entonces ir dividiendo qué etapas se determina qué decisión y como dándole un poco más fuerza al proyecto. ¿Una más? Yo entendí al principio, pero estoy equivocado, de que en el fondo el estudio, como es de la ciencia, es de gran tiro, el web, básicamente, difiere un poco del agilismo o esta metodología ágil, claro, muy respecto de la mano de la producción. Sí. Mi pregunta es, porque de pronto yo vi harta hoja Excel. Sí. Cae un poco en la burocracia diseñar UX. Es harta pega. Lo que pasa es que básicamente la gente que nos apura está subestimando la complejidad de lo que estamos haciendo. Todos esos niveles están ahí. Y si no los hacemos, los dejamos al azar. Hay un enfoque de Google que se llama Design Sprint. Sí. ¿Busca eso también? ¿O es una manera más? No. Porque igual define una semana. Sí, pero en una semana no puedes dejar las cosas bien pensadas. O sea, depende del nivel de profundidad, yo creo, de la iniciativa. Claro. Al final, igual la complejidad es como, puedes pintar una pared en un día o puedes demorarte, no sé, una semana y vas a terminar bien los detalles. Dependiendo de la complejidad de lo que tú vayas a hacer. Es como si no lijas la pared antes de pintarla, se te cae la pintura después. Claro, o te quedas la esquina sin pintura o qué sé yo.
Entonces, en el fondo es la fineza, o sea, el diseño del producto, yo creo que también es un poco del espíritu del artista y de la fineza con que tú vas a desarrollar ese producto. Como decías tú, los detalles importan y es lo que le da valor al negocio finalmente, lo que tú estás haciendo. Claro, claro, sí, eso mismo. O sea, y básicamente lo que plantean eso es como que son como agilidad hardcore, como que también está mal entendido el diseño dentro del usuario, porque te dicen, yo trabajé como 6 meses con un equipo que eran 15 developers y una diseñadora. Eran como, venían todos de la escuela de ingeniería de la Chile, eran súper diseñadores, ingenieros hardcore, eran buenísimos, pero creían que se las sabían todas, que pueden diseñar ellos mismos. Entonces, lo que tenía entendido que era, centrado al usuario, era preguntarle a las personas qué les gusta, diseñar lo que se le ocurra, y después mostrárselo y preguntarle si les gustó. No, ya te la iteración de Google, que es para trabajar. Claro, pero la cosa no es así, o sea, con su investigación con usuario te necesitas saber sus necesidades, no lo que les gusta. Si no sería, lo que yo siempre digo en clase, es como planear el menú de la semana de tu hijo. Si tú le preguntas qué le gusta, le va a dar pizza toda la semana. No le puedes dar eso, tenés que compatibilizar sus necesidades nutricionales con sus preferencias y llegar a un balance. Diseñar para las personas es un poco lo mismo. Eso, y ahora los dejo con... Ya, vamos a hacer un break antes de dejarlo, estamos en el tiempo. ¿Es corta? Sí. Ya, dale. Lo que sucede es que para los que somos más desarrolladores que diseñadores, Sí. Por lo general siempre nosotros estamos con la brecha entre el diseñador, porque por lo general muchas veces nosotros nos solicitan un requerimiento y nos hacen desarrollarlo primero, pero en base a lo que tú dices y en base a mí también mi experiencia, yo creo que el diseño va primero, obviamente. Claro. Porque hay muchos lugares, muchas empresas donde te hacen primero desarrollan esto, pero por ejemplo, ¿qué sucede si yo puedo desarrollar lógica en el diseño? Por ejemplo, puedo programar en JavaScript, puedo programar lógica que afecta al diseño. Por supuesto. Entonces, claro que si el diseñador no lo especificó, tú vas a estar tomando esas decisiones. Claro. Entonces, a menos que estén muy aquietados, van a ocupar criterios distintos. Claro. Y eso va a generar ruido en la mente de las personas que lo están usando. Porque son dos voces que están viendo comportarse, generando comportamiento del sistema a dos criterios distintos. Un poco eso es lo que tenemos que tratar de iniciar, que la experiencia sea parejita. Que lo digo porque hay empresas que te dicen, no, claro. Hay una brecha ahí. Eso es justamente lo que planteo, que tratemos de pelear por seguir ganando nuestro espacio, por hacer entender a los equipos, a los clientes que el diseño no es improvisar, básicamente. ¿Okay? Vamos a hacer un pequeño break y después lo voy a dejar con mi gurú personal, Juan Carlos. La foto la tomó hace como 7 años mi mujer. En realidad hace más de 15 años que nos conocemos con Juan Carlos. En esa época éramos 4 o 6 personas dedicadas a esta especialidad. Nos juntábamos a tomar café, a tomar cerveza, soñando con formar una comunidad de esta disciplina en Chile. Así que una tremenda alegría poder compartir escenario con él hoy. Descansen unos minutos cuando... Mira el plato. Ay, qué lindo. No. Estaba. Sí, eso ya tipo
Agua, cerveza, bebida, algo para picar, galletas.
Asientos, respectivos asientos. ¿Qué tal?
Gracias una vez más. Partimos ahora con la charla de los Ramos. Un gusto una vez más tenerlo acá con nosotros. Así que, por favor. Vale, muchísimas gracias. Gracias a todos por estar aquí. Me contaba Javier que me iba contando la historia. A mí me dan ganas de ir haciendo anotaciones abajo, porque él es un muy buen amigo, nos conocemos hace muchísimos años, y él no cuenta algunas cosas, y sería bueno que las contara, que las supiéramos. Nosotros empezamos a hacer arquitectura de información y diseño de experiencia de usuario en fines de los 90, y fue gracias a Javier. Javier fue la primera persona en Chile que habló de ese tema, y él nos convenció a nosotros de que las cosas que estábamos haciendo tenían un nombre y se hacían en un orden determinado. Por eso es Javier. Así que yo le estoy profundamente agradecido, y es mi gurú personal, ¿ya? Yo lo dije primero, él copia. Así que nada. Ya, yo vine a contarles de esto, de un libro que me tomó un rato escribir. Cuando digo un rato, es que yo pienso en los libros mucho tiempo y lo escribo en poco tiempo, ¿ya? Yo soy periodista de origen, pero para que ustedes se hagan una idea, yo era periodista de tribunales, ¿ya? Yo estuve en la Católica, salí en el 84, y hasta básicamente el 90, ¿sí? 91, ¿sí? Trabajé como periodista. Entonces, periodista de La Tercera, fui al Festival de Viña y conocí a Chucha en vivo. Esos fueron como mis highlights. Y Emanuel, sí. Chucha era mi highlight. Ya, bueno, pero son detalles. ¿Cómo me pasé de eso a esto? Fue porque en algún momento de la historia vi un computador apagado cuando estaba haciendo la práctica en el 84, y dije, ese debe ser el futuro. Ni siquiera estaba prendido. De hecho, mi jefe lo prendió y salía C, 2 puntos. Nada más. Eso, 5 puntos, salve de 1. ¿Ya? Eso. Entonces, una cosa bien fea, pero yo dije, ya, en algún minuto solo va a haber computadores. Entonces, tengo que aprender computación, se llamaba en esa época. Y cuando pude, tomé un curso de Teleduc, a distancia, por la tele, que se llamaba Introducción a la Computación. Lo terminé con un 5.4, pero fue pésimo, ¿ya? Pero aprendí a imprimir. Eso permitió que después, cuando yo entré a La Tercera, era el que sabía imprimir, ¿ya? Pero yo podía imprimir en cualquier impresora, y esa era como la habilidad que yo tenía. Porque era como, oye, esa impresora en la que imprimo siempre no imprime. Sí, porque está apagada. Entonces yo resolvía problemas, etc. Pero era un periodista normal. Eso me puso un cartel. Y es porque, y esa es probablemente la primera lección, nunca dejé de aprender. Nunca he dejado de aprender. De hecho, en este rato, mi disyuntiva es si debo programar. Es una cuestión que hemos conversado con Javier por mucho tiempo. Y siempre me digo, no, hay gente que programa súper bien y tú programarías súper mal, ¿ya? Y estoy convencido de eso, pero sigo pensando que tengo que aprender. Este año en particular es muy lindo, mis hijos terminan la universidad. Yo estudié con crédito fiscal, y eso significa que estudié con becas de alimentación. Estoy aquí con la Cari, mi señora, estudiamos juntos. Y ella
apoyó mi alimentación en la universidad. Yo era de Rancagua, mi niña estaba en una pensión, y puras cuestiones de ese tipo. Entonces, la pregunta es cómo llegáis de eso a donde estoy ahora, y esa es como la pregunta. Porque todos ustedes, cuando dicen, pucha, una persona escribió un libro, ha hecho un viaje largo, y en realidad este no es un viaje largo, sino que son puros pasos chicos que he ido dando, y si algo les quiero pedir al término de esto, no es que compren el libro porque son detalles, se los regalo si quieren, pero lo que sí quiero es que se tomen ustedes como tarea personal generar conocimiento a partir de lo que ustedes saben, que es más de lo que sabemos nosotros. Juntos podemos armar una comunidad estratégica, ¿ya? Entonces, ahora empieza la historia del libro. Este libro, cuando se me ocurrió, que fue hace como 5 años, a mí siempre los títulos me vienen a la cabeza. Como yo soy periodista y aprendí a escribir en una máquina de escribir, no computador, en máquina de escribir, uno escribía en una hoja de papel, la ponía, y lo primero que escribía era el título, y después el texto fluye, ¿ya? En una máquina de escribir uno no se devuelve, como ahora. No puede meter el cursor entre medio para escribir y las letras se apartan. No, entonces cuando yo escribo, el texto está en mi cabeza. Yo simplemente pongo la hoja y escribo. Entonces, cuando partí este libro, lo primero que le puse fue el título. Se llamaba, yo dije, en algún momento se me va a ocurrir un buen título. Se llamaba 100 elementos que debe tener un sitio web. Yo dije, ya, en el camino se me va a ocurrir algo. No, no se me ocurrió. Siga ahí, en algún minuto se llamará de otra manera, pero esto. ¿Qué es este libro y por qué el Javier encuentra que es interesante? Es básicamente un libro escrito para el jefe de ustedes. ¿Ya? Nada más. Es la mejor forma de definirlo. ¿Por qué? Porque tu jefe, habitualmente, cuando parte el proyecto, dice, ya, tráeme el diseño. Ya, quiero ver los mockups y veamos los colores, porque tienen que ser vibrantes, porque nuestra empresa es vibrante. ¿Dónde va mi foto? Y cosas de esa forma. Mi biografía tiene que estar como, que se vea. Tú sabes. ¿Cuántas fotos podemos poner? Cosas de ese tipo. Todo eso lo escuchaba yo a lo largo de una carrera larga haciendo cosas. Entonces, este es un libro para personas que básicamente no saben mucho de lo que nosotros hacemos. ¿Ya? ¿De qué se trata? Son 100 cosas que uno debería ponerle a un sitio para que funcione. Separadas en 10 capítulos, y por cada una de ellas yo digo 3 cosas. Lo primero es qué quiero conseguir, y eso en 2 líneas. Esta cosa, si tú la pones en un sitio, sirve para esto. Después, ¿cómo se hace? Y el cómo se hace, olvídense, no hay código. Bueno, en algunas partes del código. Pero lo normal es que yo diga, tienes que cumplir esto, esto y esto. Y después te doy normalmente 2, 3, 1 ejemplos de sitios que lo están haciendo bien. ¿Ya? ¿Por qué no hay ejemplos negativos? Esto es bien loco, pero porque no le pedí permiso a nadie por usarlo así. Entonces, si ponía un ejemplo negativo, me iban a demandar, se iban a enojar, me iban a pedir que lo sacara. En cambio, si ponía un ejemplo positivo, todos van a estar contentos de que su sitio está ahí. Ya hablé con el dueño de un sitio y me dijo, ¿me incluiste en el libro? Sí, pero ya, así que está funcionando. Entonces, este es un conjunto de cosas que un sitio debería tener, y cuando yo lo pensaba, mientras escribía, yo decía, ya, esto va a funcionar así, porque todos nosotros probablemente vivimos y pensamos en términos de experiencia de usuario. ¿Qué va a pasar cuando esta cosa esté funcionando? Yo decía, ya, este es un jefe tomando el índice y diciendo, lo tengo, no lo tengo. ¿Por qué no tengo esto? Y te va a llamar y decir, oye, ¿por qué no tenemos esto? Y tú vas a decir, te lo dije. Bueno, lo tienen que hacer de otra manera, pero ustedes tienen que decir algo así de, jefe, este es justo el tema que estábamos hablando. ¿Se acuerda que hace 3 reuniones dijimos que tenemos que esto? Mire, justo en el libro tocan el tema. Qué afortunado. ¿Ya? Eso, para eso es el libro. ¿Ya? Este libro les va a dar argumentos a ustedes para desarrollar conversaciones constructivas y echarme a mí la culpa de lo que no. ¿Ya?
Entonces, esto se llama en retórica, Platón, acuérdense, Grecia antigua, un argumento de autoridad. El profe Camus lo dijo. ¿Ya? Ya me lo ya, yo tengo la culpa. ¿Ya? Ustedes hacen las cosas, yo los ayudo a hacer. Eso es todo de lo que estamos hablando aquí. Hagan una vaca entre todos y le compren el libro al jefe más porro y con eso vamos a hacer. ¿Qué es escribir un libro? A mí me cargan estos mapas de letra, pero lo hice igual. Porque yo decía, ok, esto tiene que ver con una cosa bien doméstica. La calle, mi señora que está aquí, es mi editora. Ella sabe que yo uso mucho la palabra dicho. Dicho sitio, dicha página, dicho mail, dicho formulario. También uso dicha, etc. Entonces yo dije, ¿saldrá la palabra dicha? No, no sale. Porque la calle se encargó de que no existiera. Por lo tanto, esto. El libro tiene 283 páginas, escribí esa cantidad de palabras, no caracteres. Los caracteres son, multiplíquense por 5 y llegan a los caracteres. ¿Ya? Para que se hagan un poco la idea, en una carilla, carta, Arial, tamaño 12, caben 2.400 caracteres. ¿Ya? No somos matemáticos, pero si hacen los números, lo van a hacer. Tiene en la esquina un número, tiene el objetivo de conseguir, en este caso tiene una línea y un poquito, y cómo se hace es la explicación, y luego las pantallas de ejemplo, el sitio, la URL, y que estoy destacando en cada una de las pantallas con las que estamos trabajando, y en el lado acá, referencias, los temas relacionados, el grado de dificultad, significa, esto tiene que ver con contenidos, tiene que ver con diseño, tiene que ver con programación, y de alguna manera uno podría mover eso hacia tiempo o cosas de ese tipo. Si hay URLs con las que uno puede trabajar, están ahí, y temas relacionados dentro del libro que uno podría ver, estaban ahí. Cuando uno escribe, y escribe papel, pero tiene UX detrás, yo cada vez que me metía en esto, yo decía, esto debería ser una aplicación y no un libro. Que fuera, y esto es lo que se me imaginaba, yo le meto el sitio a la aplicación, por así decirlo, la URL, y me dice cuál de los 100 cumple. Y el grado de cumplimiento y cosas de este tipo, y nos hacemos ricos. Porque tú vas donde un cliente y le dices, mira, está cumpliendo el 22% estándar. Y eso duele. Que a uno le digan eso cuando uno tiene un sitio armado. Ya, pero eso no lo hice, eso lo hacen ustedes. ¿Ya? Listo. Por lo tanto, el libro es más o menos esto durante las 100 cosas con las que trabajamos, que están además separadas en 10 capítulos, y los 10 capítulos yo soy periodista, acuérdense, y estudié periodismo para no ver números. Y todo el resto de mi vida trabajé con números. Pero bueno, eso es lo que pasa. Pero yo dije, no voy a hacer una cosa que sea 10 por 10, porque no va a calzar. Entonces hay uno que tiene 17, otro que tiene 15, y otro que tiene 6, etc. La pregunta normal es, ¿cómo lo elegí? ¿Cuáles faltan? ¿Por qué no pusiste este? Y cosas de ese tipo. ¿Ya? Son todas las preguntas con las que vamos a lidiar un poquito más adelante. Pero básicamente lo que hay aquí es lo que, y aquí entramos en la parte como incómoda, lo que yo dije que tenía que hacer. ¿Ya? Así que la culpa de la selección es mía. La gracia de la selección es mía. Como ustedes quieran verlo, es el vaso medio lleno y medio vacío. Pero para llegar a esto, hice lo que uno hace siempre, investigué. Primero, hice una lista de como 160 cosas que yo identificaba en un sitio web. Para que ustedes se hagan una idea, no sé si se ubican a Jacob Nielsen, ¿sí? ¿Lo han sufrido? Ya. Nielsen hizo 234 factores y los
agrupó en 10 áreas. Y esas son las que uno estudia normalmente, son las que están en su libro, además. Yo hice la misma pregunta. Fui donde Nielsen, revisé lo que tenía, y después dije, ¿en quién se basó Nielsen para decir que esa era? Entonces empecé a estudiar para atrás, y para atrás, y llegué a 1850, la Revolución Industrial. ¿Ya? Me devolví después porque era muy lejos, digamos. Pero ya le voy a explicar por qué me devolví. La pregunta normal cuando uno quiere evaluar algo es, ¿esto hace lo que uno quiere? ¿Funciona? Y la pregunta normal es, ¿se podría mejorar y de qué manera? Y la respuesta, la menos frecuente es, la más frecuente es, contrato a alguien que lo hace. Y ese alguien sabe mucho. La menos frecuente es la que hacemos nosotros. Voy a ver cómo lo usa. Y basado en eso, tomo decisiones. Y a eso nosotros le llamamos diseño centrado en el usuario, y todos creemos y vamos a esa iglesia y rezamos ese catecismo. ¿O no? Sí. Nos dedicamos a eso. Y nosotros los Javier hemos sido por muchos años evangelistas de esa iglesia. Salimos y predicamos y contamos la verdad. Y algunos de ustedes han sufrido ser alumnos míos. Saben de eso. Y aquí viene la investigación. Esta investigación todavía no la publico porque este era un capítulo del libro. Este era el capítulo teórico del libro que yo decía, esto le va a dar peso al libro. Y después decidí que en realidad la investigación era para lucirme yo. Así como, ay, que investigó este caballero. Así que lo saqué, porque dije, no, saquémosle el foco al autor y pongamos mucho foco en lo que el sitio y en lo que estamos trabajando tiene que ser. Pero lo que descubrí es esto. En el Revolución Industrial 1850 para adelante, el principal objeto que genera la Revolución Industrial es una rueca para hilar lana, para transformarla en hilo, que es automática, por primera vez. Y eso hace que muchas hilanderías empiezan a desarrollarse y generan la primera gran industria, que es la industria textil inglesa. Y a partir de ahí empiezan a pasar otras cosas. Todo esto tomado de la industria o del motor a vapor. De ahí para adelante viene eso. ¿Qué hacen los fabricantes de ruecas automáticas? Hacen una cuestión muy rara, y es, pero tiene que ver con otra cosa. En ese tiempo la propiedad industrial e intelectual no es muy fuerte, no se protege. Entonces el inventor vende toda la cosa, y todos los que la ven y la usan, la pueden desarmar. Y cuando la desarman, aprenden a hacerla. Y cuando aprenden a hacerla, al volver a armarla, la arreglan un poquito. ¿Ya? Esos son los componedores, arregladores, en inglés la palabra es tweakers. Alguien que le hace un tweak, una cosita, y la cosa anda un poquito mejor. ¿Ya? Sí. Después de eso, empiezan las líneas industriales. Acuérdense los autos de Ford y la línea en la que se va produciendo un auto y que cada uno hace una parte distinta. Entonces, el señor Frank Gilbert hace una cosa bien interesante. Él se pone en las líneas de producción y empieza a mirar cómo los operarios trabajan. Y hace algo muy raro. A partir de ahí hace innovaciones, pero no en las máquinas, sino en la forma en que las personas mueven las manos. Les enseña coreografía de manos, coreografía de producción, y gracias a eso obtiene resultados que son, por ejemplo, duplicar la producción, sin cambiar la máquina, solo cambiando la forma en que las personas usan las cosas, porque las observó. Es el primer caso, y él publica ese libro, el sistema del campo, es el primer momento en que a partir de la investigación de usuarios se genera esto. Hay otro momento en la historia, también lo encontré, por ejemplo, todos usamos celular, pero antes de que nosotros usáramos celular, los teléfonos, aunque ustedes no lo crean, estaban conectados con un cablecito, y uno iba donde estaba el teléfono, ¿ya? La pregunta es, ¿de qué largo tenía que ser el cable del teléfono? Este enrolladito. Eso. Entonces, el señor John Carlin hacía un experimento muy interesante. Cada noche
en la oficina en la que él trabajaba, porque él estaba aquí y la oficina era muy grande, había mucha gente que a la noche le cortaba el cable al teléfono, a todos los teléfonos, y durante el día se ponía a mirar así. ¿Ya? Si nadie reclamaba, el cable estaba largo. Entonces la otra noche se lo cortaba de nuevo, iba de 1 pulgada por noche, hasta que llegó un momento en que alguien tomó el teléfono y como que miró con cara de, ¿por qué esto es tan corto? Dijo, llegamos al tamaño. Investigación de eso. Él también hizo todo el trabajo sobre cómo tenía que ser el teclado del teléfono antes de los diales, ¿ya? Y él es responsable de que el 1 esté arriba a la izquierda, porque diseñó los teléfonos y puso a mucha gente a llamar por teléfono con todo tipo de órdenes. Ganó el 1 arriba y por eso los teléfonos son así. Entonces, Javier dijo algo muy importante, que es que si no se diseña hay un accidente y las cosas pasan por algún motivo. No, en este caso todo lo que ustedes están usando hoy día, alguien lo diseñó. Entonces la pregunta es, ¿por qué esta silla es tan incómoda? ¿Es esa la pregunta? No, la pregunta es, ¿por qué se diseñó esta silla así? Y muchas veces la respuesta es, porque es más barato. O la respuesta es, porque el que la diseñó era chico. O la respuesta, ¿se fijan, no? Tiene mucho que ver con eso. Nosotros somos personas que toman decisiones políticas. Todos los que estamos en esta mesa, todos los que estamos en esta mesa, en este lugar, hacemos decisiones políticas porque lo que nosotros decidimos finalmente perfila lo que va a ocurrir. Eso es lo que está pasando acá. En Xerox PARC, que es el lugar donde se inventó el antecesor de Windows y del OS de Mac también, por primera vez se empezó desde la psicología a investigar cómo las personas se relacionaban con las máquinas, ¿ya? Eso después lo tomó más gente, como por ejemplo Don Norman. Si ustedes no lo han visto, búsquenlo, porque él dijo, uno encuentra más fácil de usar las cosas que son bellas. ¿Ya? Pero antes está el Ben Schneiderman, que para mí es el tipo más claro. Sí, anótenlo, búsquenlo y lean y busquen, se llaman las 8 reglas de oro del diseño de interfaces, del año 1980. Vale decir, antes de Windows, antes de cualquier cosa, antes de los Mac, antes de hablar siquiera de palabra interfaz, porque si ustedes lo piensan bien, todavía ahí no había interfaces gráficas. Entonces él estaba hablando de interfaces de letras, pero aún así él dice, estas son las reglas. Y cuando uno se aprende las reglas, uno dice, por eso esto es de esta manera. Las reglas vienen antes de lo que nosotros estamos trabajando. Entonces, por ejemplo, nosotros nos encantó ver cómo Steve Jobs hizo el iPod. Pero si miraba un poquito más atrás, estaba el, ¿cómo se llama el chico de Brown? El Dieter Rams. Y el Dieter había inventado lo mismo antes con otra cosa. Porque era la misma razón. Y la pregunta es, ¿por qué las radios portátiles son tan chicas y son de esta manera? Y el otro día descubrí por qué. Y era porque las radios portátiles nacen cuando nace el transistor y en ese momento las radios estaban en el living de la casa y lo manejaba el papá o la mamá y por lo tanto ponían la música que le gustaba. Las radios transistor, que son unas radios chiquititas, son del 40 y algo, nacen así y nacen chicas, y nacen con volumen ideal y todo lo demás, porque es la radio que usan los jóvenes para escuchar la música que ellos quieren. Eso. Entonces, cuando ustedes piensen que los viejos de antes eran conservadores, acuérdense de la radio a transistor. Y acuérdense del papá de su abuelito arrancándose con la radio para el patio para escuchar la música que quería. Porque estos viejos de adentro escuchan pura liceo. ¿De acuerdo, no? ¿Sí? Eso decía mi mamá. Toda la música que escucháis es igual. Y lo mismo le digo yo a los chiquillos también. ¿Por qué? Porque cuando uno conoce los principios, entiende lo que está pasando. Si no, te quedas en la anécdota. Por eso es súper relevante mirar para atrás y entender por qué está pasando esto.
IBM aparece aquí porque IBM desarrolló uno de los espacios más fuertes en términos de cómo generar y desarrollar interfaces. Uno de los más, o sea, el CUDA, el Common User Access, que es como la forma en que los computadores de letra se usaban, tienen el desarrollo ahí. Y ellos fueron los primeros que hablaron de usabilidad. Antes de ninguno de nosotros, antes de la web, antes de nada. Todo estaba listo para cuando llegaran los sistemas grandes. La otra pregunta que me hice al investigar, bueno, basado en esto, encontré muchas listas de muchos autores diciendo lo relevante es esto. Compilé todas las listas, las mezclé, y después yo ya tenía hecho mi listado. Después hice lo que se conoce como el test ácido, que es, ok, tú dices que es esto, usando la evidencia, lo que tú dices, ¿se mantiene? La respuesta es sí, no. A veces se mantienen cosas y otras veces tú dices, sí, en realidad esto debería moverlo, cambiarlo, esto no es tan importante y cosas de ese tipo. Entonces, eso me llevó a otra pregunta, yo estaba escribiendo todavía, que era, ok, de estas 100 cosas, si tuvieras que dejar solo 10, ¿cuáles serían? O estas cosas, ¿las puedes ordenar de la más importante a la menos importante? O puedes sacar un capítulo y que el libro se llame de otra manera, los 50 elementos y así sale más barato imprimirlo, por ejemplo. Y la respuesta para mí, y la respuesta que me satisfizo, fue, a ver, tal como nosotros cuando diseñamos y desarrollamos productos, pensamos en el usuario y decimos, ok, lo que queremos que ocurra es esto, y por lo tanto, en ese espacio digital ponemos los elementos para que esto ocurra, y elegimos dentro de todo nuestro arsenal lo que debe ir ahí. Uno no le pone a cada pantalla todo lo que tiene, le pone aquellos elementos que son los relevantes para cumplir la tarea. Yo dije, ok, estos son los 100. Dependerá el sitio, dependerá la situación, dependerá el objetivo, cuál de los 100 tienen que estar. Pero lo que no puede pasar es que no sepamos que estos existen. Y por mucho que tú andes siempre en un mismo tipo de productos, tienes que saber que hay otros que están de alguna manera allí. ¿Vale? Así que, para mí, la respuesta es que quienes ejecuten el desarrollo y el diseño de interfaces digitales son los que tienen que responder la pregunta. Y decir, ok, para este caso necesito esto, para este otro caso, esto. Pero no es que un sitio vaya a ser garantizadamente bueno porque tenga las 100 cosas. De hecho, va a aparecer árbol de Pascua y todo vamos a decir, ¿para qué? ¿Para qué está aquí? Esto no tiene sentido, cosas así. Ya. Luego, las preguntas que yo les dejo a ustedes, porque yo no las respondí y no las voy a responder, es, ¿esto tiene un primero y un último? Y mi respuesta es no tengo idea. No, sí tengo idea. Mi idea es que depende del proyecto en el que esté trabajando. Hay cosas que pueden y deberían estar permanentemente y otras que a lo mejor no van a aparecer nunca. Probablemente el capítulo 10 lo tenga que usar completo. El capítulo 10 son las operaciones habituales que el sitio web debe cumplir. Por ejemplo, pagar el dominio. Que es una cuestión tan tonta, pero que cuando pasa es tan triste, porque en realidad es inarreglable. Que es como, ok, si no pagaste el dominio, alguien lo compró. ¿Y qué hacemos? Cambiamos la marca, ¿ya? Cosas de ese tipo. ¿Respaldaste? Porque te van a hackear. Sí o sí, te van a hackear, sí, eso pasa. Ya, respaldaste, pero ¿probaste el respaldo? Yo trabajé durante mucho tiempo en una empresa que respaldaba sagradamente en un día determinado, en la misma cinta, los 10 años. Eso. Como al año y medio la cinta ya no servía, pero hacían el respaldo. Entonces, ¿el respaldo está hecho? Sí, está hecho. Y tenemos la bitácora y toda la cuestión. Nunca habían recuperado la cinta. El día que lo hicieron, por probar, la cinta se quebró, porque no se pudo.
Entonces la pregunta es, ¿alguien está respaldando esto? Y la respuesta que se van a encontrar siempre es, no ese disco, llaman del lado, porque ahí están las facturas. Pero el sitio no. Alguien le tiene en un pendrive. Eso. Respaldo. Cosas de ese tipo, ese es el capítulo 10. ¿Faltan elementos? Depende de ustedes. Yo creo que están los que deberían. ¿Sobran? Depende del proyecto. ¿Ya? De nuevo, esta es la lista con la que yo estoy trabajando. Y si yo tuviera que elegir los 10 más relevantes, ¿cuáles serían? Mi respuesta es formal, es, para que salga en el titular, es esta. Si el sitio tiene que cumplir un objetivo, y ese objetivo está declarado, los elementos relevantes van a ser aquellos que permitan cumplir ese objetivo. Y que no te falten ni te sobren. Porque el objetivo es por lo cual construimos esta cosa. Si uno falta, tenemos un problema. Ahora, después de eso, cumplido eso, podemos agregar otras cosas. ¿Ya? Esa es como la respuesta formal con la que estoy trabajando. Le tenemos sitio web, 100elementos.com, y una de las cosas que yo digo, hago y planteo, digamos, es que cuando tú elijas un dominio, y en ese dominio existe la posibilidad de un error, tienes que elegir el error y el correcto. Entonces, a la pregunta de, ¿tienes el dominio 100elementos.com con letras? La respuesta es sí. Si ustedes escriben 100elementos.com, entras a 100elementosconnúmeros.com y lo tienen en .cl, también. Faltan algunas cosas, detalles, etc. Siempre van a faltar. Le tenemos Twitter, le llevamos, la carita encargada, ha escrito algunas cosas, entonces cuando vean que si un elemento escribe, porque a ella se le ocurrió así. Y está en Facebook, también mi community manager personal, esa es la gracia, además de que se ponga. El libro está en Amazon. ¿Y por qué está en Amazon? Por una cuestión muy simple. El primer libro lo escribí no por encargo, sino por gusto mío, que tiene 5 segundos, que el próximo año cumple 10 años, estoy trabajando para actualizarlo, lo regalé, lo puse en PDF y todo el mundo lo podía bajar, y logramos hasta hace un mes más o menos, se había descargado 30.000 veces, lo cual me transforma en un bestseller para mí, digamos. Nadie más en mi diploma, es puro orgullo personal. A ese libro le puse un botón de donaciones. Y esto siempre lo cuento porque es como, ¿cómo se llama? Orgullo personal, de nuevo. Y el botón era done aquí y toda la opción, y recibí una donación. $1. Bien, dije yo, esto no funciona. Ya descubrí que la donación a mí no funciona. Entonces, en esto dije ya, aquí voy a aprender esta ley haciendo el libro, porque obviamente cuando yo hago esta cosa, hago muchos experimentos y aprovecho de forzar y probar teoría para saber qué funciona y qué no funciona. Entonces dije ya, voy a probar Amazon, porque mi objetivo personal es que hagamos una editorial. Javier escriba su libro y cosas de ese tipo, aunque no lo escriba conmigo, da lo mismo. Si el punto es que generemos conocimiento para que los de esta sala leamos y digamos, mira, se equivocó, escribió otro libro y le respondió, no tiene idea. Necesitamos contenidos. Entonces lo puse en Amazon a esos precios, para que ustedes se hagan una idea, los que quieran publicar, los que quieran saber cómo se hace producción, me escriben, yo los ayudo. Para que ustedes se hagan una idea, el autor recibe 1/3 de ese precio, del precio que está. ¿Ya? Entonces, tú le pones el precio que quieres en Amazon. Ellos no tienen problemas con eso, pero se quedan con 1/3. Si ustedes los contrataron a una editorial para escribir, si logran negociar bien, ¿ya? Y estos libros son innegociables, ¿quién va a querer escribir esta cosa? ¿Ya? Porque somos nosotros los de esta sala, pero fuera de esta puerta, digamos, a nadie le interesa esto. Somos nosotros los que nos quedamos hasta esta hora a
mirar esta cosa. Pero no es algo así que uno diga, este es un súper bestseller. No, es un libro donde hay estas cosas. Entonces, lo que yo quería ver era cómo era todo el proceso que había acá adentro, cómo se podía generar. Entonces, el tema aquí es que si yo lo hubiera llevado a una editorial, este libro cuesta más o menos, para que ustedes se hagan una idea, imprimir 1000 ejemplares cuesta como 5 millones, si el libro es color completo, ¿ya? Y no tenía 5 millones, no voy a tener 5 millones, pero además tú tienes que encargar de moverlo. Y eso es lo que hace una editorial. Y la editorial, por hacer todo su trabajo, y por moverlo y ponerlo en la librería, y llevarte al lugar y toda la cuestión, cobra. ¿Ya? Asumiendo que ellos ponen la plata, y tu pago es el 10% del precio de tapa de cada libro vendido, y te los liquidan una vez al mes. Amazon te paga el 60% más o menos, y te pagan cada vez que recibes o alcanzas $100. Eso es más o menos lo que es. Aprendí a hacer Kindle, que es una cuestión bastante rápida, digamos, de armar, y aprendí lo difícil que es subir un libro, porque hay un software que te revisa el libro para saber si los márgenes están bien, están mal. Entonces, digo, es bien, bien complejo, y ahí estuvimos trabajando con la Valeria, la diseñadora, harto rato hasta llegar a eso. Y la mitad de lo que gané va a IXDA Santiago. Entonces, con los chiquillos no tenemos un acuerdo ahí de ¿cómo se llama? Para repartir la ganancia en el caso de que haya. El récord que llevamos hasta ahora es que hemos vendido 15 libros. ¿Ya? Así que, para repartir. Así que eso nos tiene muy contentos, y eso ha llevado a cosas como esta, que un par de amigos que me quieren mucho y que me persiguieron por todos lados con el otro libro, y me decían, oye, pero manda imprimir el libro para que me lo firme. Ese era como todo el objetivo. Ahora me fueron a ver a la casa, a la oficina, para que yo les firmara un libro. Estos son los primeros 2 libros que firmé, en realidad son los 2 únicos libros que firmé. ¿Ya? Uno es del Rodrigo Vera, el Rod, el otro es del Daniel, el Sauce, con el que grabamos recién. Pero hay gente que no conozco, que como Rodolfo Cárdenas, o que no recuerdo, que dice, oye, estoy leyendo el libro, está re bueno y todas esas cosas. Eso es como una alegría. Tú te despiertas y dices, lo que yo creía que podía pasar está empezando a pasar. ¿Ya? ¿Cuál es el objetivo de esto? Evidentemente el objetivo no es de ninguna manera ni hacerme rico ni nada, simplemente es que persuadirlo de que lo que ustedes saben tiene valor, lo que yo sé tiene valor. Y con el Sauce muchas veces él se acuerda de algo que yo dije, que es que de repente hay momentos en que uno decide que uno tiene la respuesta para algo y le echa para adelante con esa respuesta y se la muestra a todo el mundo. Entonces, con Javier, por ejemplo, nosotros hicimos el primer seminario de arquitectura de información, como le llamamos entonces a la disciplina, muy imbuido en el libro del oso polar, en el año 2003, en el Hotel Galerías. ¿Te acuerdas? Estaba fuera. No, si estaba difícil hablarte. Viniste a saber. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, ¿por qué lo hicimos? Mira, porque yo dije, mira, si no celebramos nosotros esta disciplina, nadie va a venir de afuera a celebrarla y a decir, esto es importante y esto hay que tener. Somos nosotros los que tenemos que hacer el show. Entonces, imagínense que celebráramos el día de el diseño centrado en el usuario, para ponerle un nombre en español, arrendamos un hotel y es con smoking y traje largo. Y uno tiene que llegar en limusina que se la paga la empresa. Ese es el objetivo. Si llegas así, entras. Y esa es nuestra fiesta, y la armamos nosotros. Y nos damos premios, y lo pasamos regio, y nos curamos en somos. Bueno, no nos curemos. Bailamos, nos reímos, nos damos premios, nos reconocemos. Nosotros, chiquillos, somos una industria. Nosotros. ¿Ya? No las
empresas para las que trabajamos. Las empresas para las que trabajamos nos prestan las instalaciones y desatan nuestra imaginación. Nos dan el permiso de arrendar nuestro tiempo para que nosotros pongamos nuestras neuronas a hacer cuestiones increíbles. Y las hacemos. Pero nosotros somos esta industria. Si nosotros lo hacemos crecer, esta industria crece. Entonces, si nosotros decimos que haber una biblioteca de libros hablando de esto, va a haber. Aunque los libros sean chiquititos, flacos, etc. ¿Ya? Da lo mismo. Tenemos que nosotros darle forma a esto. ¿Y quién es el llamado para hacerlo? Cada uno de ustedes. ¿Ya? Así que hay que echarle para adelante y trabajar. Este es mi aporte, lo que yo digo que tiene que ser. Ustedes tienen que escribir el libro y decir lo contrario. Y después hacemos debate y peleamos, qué sé yo, inventamos cuestiones. Eso. Pero le damos vida. Y ya. Y avanzamos. Yo voy a seguir escribiendo lo mío de escribir. La otra vez dije que yo me encanta escribir, hacer clases, y con eso soy feliz. Y eso me tiene súper contento. Yo voy a seguir sacando libros y armando cuestiones y hablando y qué sé yo, mostrando ideas y conceptos y cuestiones así. Así que, para lo que necesiten, estamos aquí, ahí están los sitios, y espero, si lo compran o lo piratean, que les guste. ¿Vale? Muchas gracias. Bueno, una vez más, muchas gracias a todos los que vinieron. Agradezco una vez más al profesor y a Javier, el profesor Javier también, por la buenísima charla que tuvimos hoy día. Y estén atentos en las redes sociales, que vamos a hacer otras instancias como esta y están más que invitados. Gracias. Muchas gracias. ¡Qué lindo! Muchas gracias por la... Dime si se puede. Quiero agregar. Sí, seguro. Manda. ¿El mismo?